Buenas noches, siguen pasando los días y no se detiene la violencia en Culiacán. Hoy fueron asesinadas otras 4 personas en distintos hechos. Son 9 días ya con una ciudad tan importante, capital de Sinaloa, asolada por enfrentamientos entre grupos rivales dentro de los cárteles, del cártel de Sinaloa. El gobierno del estado dice que todo está en paz, pero la gente no parece creerle. Una estampa de lo que sucede allí en Culiacán es esta, el regreso a clases hoy. El llamado del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha, a reanudar las clases este martes fue ignorado en Culiacán. Lo mismo ocurrió en los municipios de Lota, Cozalá y San Ignacio. El miedo fue mayor, pues continuaron los hechos de violencia en la entidad. Hoy se reportó un enfrentamiento en el poblado de La Torón, al sur de Culiacán. Videos difundidos por los habitantes mostraban vehículos quemados, abandonados en las calles. Por lo menos 3 propiedades fueron incendiadas. A la 1 de la tarde, la Secretaría de Educación del Estado subió un video a sus redes sociales grabado a primera hora de la mañana para asegurar que todo estaba en orden en las escuelas. Estamos aquí transmitiendo en vivo desde la secundaria técnica número 1. Son exactamente las 7:20, 7 de la mañana. La escuela luce desierta. Les informo, estoy yo aquí, no pasa nada. Vengo del Tamarindo, La Conquista y de algunas otras secundarias. Ando sola, no traigo chofer, no traigo guaruras, porque luego dicen que es peligroso moverse y yo no veo por ningún lado el peligro. Pero para esa hora ya eran virales en redes sociales las imágenes de violencia en la ciudad. Minutos después, la secretaria de Educación bajó el video. A las 7 de la noche, el gobierno de Sinaloa reaccionó y anunció un operativo para garantizar la seguridad en las escuelas de Culiacán y los municipios de Lota, Cozalá y San Ignacio. 370 policías en una flota de 125 automóviles para vigilar 1,300 escuelas. Un operativo en el que aseguraron también participará el Ejército y la Guardia Nacional, y con el que el gobernador Rubén Rocha tiene la esperanza de que el regreso a clases ocurra el día de mañana. Siempre será la decisión de los padres de familia llevar o no a sus hijos a la escuela, ¿de acuerdo? Ellos son los que deciden, nosotros solo les decimos, estas son las condiciones de seguridad. Los maestros que tomen su decisión de no ir, ellos saben por qué. Pues todos somos trabajadores, tenemos que atender nuestra responsabilidad. Esa es la estampa con la que se invita al regreso a clases, esa cantidad de hombres armados. Sinaloa. ¿Está funcionando algo de la estrategia de seguridad ahí? Hoy le preguntaron sobre el tema a Claudia Sheinbaum. Esto dijo. Se está actuando, pues, en el sentido de proteger y al mismo tiempo, pues, las investigaciones que se deben hacer para hacer las detenciones que se tengan que hacer, pero en el momento de la confrontación, entrar con poder de fuego, pues generaría una guerra, que fue lo que pasó en el pasado, que no nos llevó a nada. Finalmente lo que nosotros queremos es la paz y la tranquilidad en Sinaloa y evidentemente combatir la delincuencia. 9 días de violencia. Vamos a regresar al tema de Sinaloa y estas declaraciones de Claudia Sheinbaum al final del programa. Por cierto, hoy la presidenta se reunió con su gabinete de seguridad. Dijo que la reunión fue para trabajar en la estrategia. Alrededor de las 7 horas llegaron quienes van a ser en unos días secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, el general Trevilla, secretario de Defensa, el almirante Morales de la Marina. Salieron poco antes de las 9 de la noche. Pues una vez más, mucha suerte. Mucha suerte. Por la mañana tuve oportunidad de entrevistar al expresidente Zedillo. Habló largo y fuerte sobre la reforma al Poder Judicial y aseguró que no es una exageración decir que el sistema judicial y democrático en México está en riesgo y que el país por esta vía solo se puede dirigir a una tiranía. El 20 de octubre, 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 20 de octubre,
De ahora en adelante, con una fachada de democracia, el Ejecutivo y el Legislativo van a controlar quienes aplican la justicia en nuestro país. Sí. Y eso, simplemente cuando usted tiene un partido oficial, que se ha convertido este partido, que puede además manejar el Poder Judicial, se llama, en términos simples, tiranía. Es el riesgo, pero es un riesgo que existe hoy en día con altísima probabilidad. Yo soy un ciudadano que ve amenazada la República y que está usando su voz para decir cuáles son los riesgos. ¿Por qué hasta ahora? ¿Por qué hasta hoy estamos escuchando la voz de Ernesto Zedillo? Es una respuesta muy sencilla. Sí. Aún antes de dejar la presidencia, tomé una decisión de no intervenir en la política de mi país. Que la manera más digna y respetuosa hacia la República era abstenerme bajo cualquier circunstancia de alzar la voz, de opinar sobre asuntos políticos de México o sobre políticas públicas. Me convertí en un estudioso y opinador de temas de la economía internacional, del desarrollo internacional, de América Latina en lo general. Dije, pero nunca voy a opinar sobre México. Pero cuando veo que la República está en riesgo, no puedo quedarme callado. No puedo ser cobarde. La República está en riesgo y no me quedaré callado. Ernesto Zedillo. Tuve oportunidad de preguntarle también si ve algo de esperanza con la llegada del gobierno de Claudia Sheinbaum. Yo creo que la doctora Sheinbaum tendrá que tomar una decisión muy importante. Ella puede ser una opción, es ser el rostro sin ningún poder de un régimen de partido en una tiranía. O ella puede ser, y yo creo que ella tiene la capacidad y espero que tenga la visión para ser la presidenta de una república democrática, una república progresista, una república donde se construya y se respete el Estado de Derecho. Esto dijo Claudia Sheinbaum sobre las expresiones de Ernesto Zedillo. Lo que pasa es, desde mi punto de vista, pues es que no tienen voceros los adversarios, ¿no? Entonces, pues ahora traen a Zedillo. Y se le respeta, porque pues, es un expresidente, se le respeta, pero no coincidimos en su punto de vista. Y al mismo tiempo, pues, cada quien con su autoridad moral, ¿no? Porque, a ver, Fobaproa, pues es el mejor ejemplo del vínculo entre el poder económico y el poder político. No tiene autoridad moral para hablar de México. En el sentido de democracia, en el sentido de honestidad, en el sentido de corrupción. Y no hablo de su persona en particular, sino lo que representó su sexenio. El expresidente Ernesto Zedillo y su preocupación una vez aprobada la reforma al Poder Judicial. Hoy de nueva cuenta los trabajadores del Poder Judicial de la Federación se manifestaron afuera de la Suprema Corte de Justicia, parte de las protestas que mantienen en contra ahora de la reforma que entró en vigor ayer y por lo pronto el paro de labores en los tribunales y juzgados federales se va a mantener hasta que el Consejo de la Judicatura Federal instale una mesa de negociación con el Comité de Diálogo de los Trabajadores. Vamos a ver si eso ocurre. Ahí definirían qué estrategia seguirían para lo que ellos dicen proteger los derechos laborales de los empleados en los tribunales y en los juzgados. Ahí están, ya con la reforma aprobada, ahí están protestando. Y hoy ya sesionaron los ministros de la Corte, luego de sus protestas contra la reforma al Poder Judicial. La sesión duró apenas unos 4 minutos, no hubo ningún tipo de pronunciamiento sobre la entrada en vigor de esta reforma.
Bueno, Protección Civil del Estado de México informó que un bombero murió debido a un deslave en San Francisco Chimalpa, en Naucalpan. Otro deslave en una zona distinta, a 13 kilómetros de la colonia La Raquelito, donde anoche murieron 6 personas que quedaron atrapadas en el lodo. Estas personas, entre ellos 4 menores, festejaban un cumpleaños en una casa de láminas cuando pues, la lluvia ocasionó el desgajamiento y la tragedia. No. La impotencia de estar ahí, estar rascando, tratando de sacarlos, pero no poder sacarlos en ese instante. Sientes, cuando llegamos ya sentimos la desesperación de sacarlos, tratar de sacarlos, meternos por donde sea y sacarlos, pero pues no se podía. Estás rascando con las manos. Pero sientes esa impotencia que pues, fue mi ahijado, mi sobrina, mis otros sobrinos. Pero no se lo merecían, no se tenían por qué ir. No se tenían por qué ir. Todas les faltaban un chingo por vivir. Por la tarde, la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez, estuvo en las zonas afectadas de Naucalpan y dijo esto. Lamentablemente, pues hay muchas viviendas que están en zonas en donde no deberían de estar. Pues ahorita yo creo que lo importante es hacer conciencia en los ciudadanos en general de que debemos de verdad tomar en serio no estar edificando o no estar haciendo nuestras viviendas en lugares donde no debe de ser. Sí, por eso ya es hora de que se le dé la atención y que se hagamos lo propio, porque si no estaríamos cayendo en lo mismo. Una cosa es convencer a los ciudadanos y otro es impedir, como autoridad, que construyan viviendas donde no deben construirse. La maestra Delfina Gómez, la gobernadora, se refería también no solo al caso de Naucalpan, sino a los asentamientos irregulares en Jilotzingo, donde lo hemos visto los últimos días, otro desgajamiento de un cerro en el poblado de San Luis Ayucan, ocurrido el viernes, dejó 9 muertos. Hoy fueron velados los cuerpos de 8 de las víctimas. Las autoridades federales dieron por concluidos los trabajos de búsqueda y rescate, pero la autoridad de Jilotzingo se comprometió a mantenerlos, ya que todavía se reportan 2 personas desaparecidas y bueno, sigue lloviendo allá en San Luis Ayucan. En otras cosas, hablábamos anoche de la dificilísima situación por la que pasa Cuautla, debido fundamentalmente a las extorsiones, el crimen organizado que decide cuándo y cómo se debe abrir o cerrar un negocio. Y la pregunta es, la autoridad, ¿dónde está la autoridad en Cuautla? Que llega y me dejan aquí el papel que el patrón necesita hablar con usted y hasta ahí, que se comunique, es lo que hacen. Y pues tienes que hacerlo, ¿por qué? Voy a repetir, no sabes a lo que te atienes porque es una incertidumbre y lo voy a repetir, el miedo es por la familia. El primer llamado lo hacen así. Entregan al dueño del establecimiento un pedazo de hoja con un número telefónico y una amenaza velada. Esperamos su llamada lo más rápido posible. Se pierde trabajo para la gente, el sustento de uno, las familias. Y entonces al rato vamos a parecer un pueblo fantasma. ¿Esta es la normalidad en Cuautla? Nadie se puede acostumbrar a vivir entre casquillos y balines. Esta tienda, con más de 10 años de vida desde su apertura, se vio obligada a cerrar hace 2 años. ¿Cerraron? No. Estoy ocupado, señorita. Pero me dicen que cerraron por esta negocio. No. Producto de la delincuencia, ¿no?
En esta plaza hay 10 negocios cerrados. De un universo de 5,000 negocios, en el último censo que hicieron las autoridades municipales, 1,200 negocios hoy están cerrados. En este gimnasio, el 4 de enero asesinaron al regidor y aspirante a una diputación local por el PAN, Alfredo Giovanni Lezama. Había recibido amenazas de muerte del cártel Jalisco Nueva Generación y del cártel de Sinaloa. Esta pozolería tiene más de 20 años de historia. Hace un mes fue rafagueada. Era extorsión, sí, lo que... ¿Más o menos cuánto? Pues como 300,000 pesos. ¿Y no la dieron y les rafaguearon? Así es, exactamente. Pues sí, porque pues, ¿de dónde sacamos dinero si ahorita no se puede? ¿Tú eres de Cuautla? Sí, de aquí de Cuautla. ¿Naciste aquí? Aquí nací. ¿Toda tu vida has trabajado aquí? Toda mi vida aquí. Ya llevamos 38 años trabajando. ¿Y en 38 años, desde hace cuánto estás viviendo esto? Pues apenas en ahora sí que en estos 3 años que empezó aquí a hacer la extorsión. Usted se podía dar una vuelta de lo que es de Ban Rural para abajo, parecía de día. Hasta las 4, 5, 6 de la mañana. Ya unos 2 años para acá, desierto. A las combis, según las autoridades, les piden de 3,000 a 5,000 pesos por unidad, semanal. Según nos dicen, llegan a ser hasta 100 combis por ruta. Y para el que no paga, plomo. ¿Dónde está la autoridad de Cuautla? Claudia, buenas noches. Ciro, buenas noches. La pregunta que hacías, ¿dónde está la autoridad en Cuautla? ¿En la bella Cuautla? ¿Qué Cuautla es esa, a decir del alcalde? Porque a decir de lo que nosotros registramos, hoy Cuautla es uno de esos lugares administrados por la delincuencia en este país. ¿Quién puede trabajar y quién no? Eso ya no lo decide la autoridad municipal. Bueno, eso en Cuautla, en Morelos. Ahora, en Guerrero, están por cumplirse 10 años de la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa. Sí. Pero llamó la atención hoy lo que dijo la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado. Dijo que van a lanzar una campaña masiva para que sea el pueblo el que los ayude a encontrar a los 43 estudiantes desaparecidos. El lanzamiento de una campaña masiva de difusión que va a abarcar medios de comunicación como radio, televisión, periódicos, redes sociales y espectaculares. La finalidad de esta campaña es extender y reforzar la búsqueda de los normalistas y al mismo tiempo seguir pidiendo la colaboración de la ciudadanía para poder dar con su paradero. Cada ficha de búsqueda es una esperanza y la posibilidad de sumar voces y voluntades para encontrarlos. Confiamos en que esto podrá arrojar nuevas pistas. Yo pensé que buscar los restos, pero no. ¿En qué consiste esta campaña? En colocar anuncios espectaculares como este que estamos viendo. Se anuncia una recompensa de 10 millones de pesos a quien aporta información sobre el paradero de los 43 normalistas. ¿Sobre los restos? Pues no detallan, lo único que te dicen es, te doy 10 millones si me das información, cualquiera que sea. Son en total 23 los espectaculares ubicados en Chilpancingo, en la Autopista del Sol, en municipios de la región norte. ¿Qué pensarán los padres de los 43 normalistas desaparecidos? Los anuncios tienen fotografías con sus rostros y un teléfono para comunicarse y que el pueblo se encargue. Hoy se conoció una carta escrita a mano del exsecretario de Seguridad, Genaro García Luna. Una carta fechada el 13 de septiembre y distribuida a medios por sus abogados. Ahí hizo un recuento de su proceso legal, inició con su detención por la DEA en 2019, habla de la evolución de todo este proceso en la Corte de Nueva York, donde fue declarado culpable en febrero de 2023. Carta en la que García Luna asegura que su honor está intacto y que no ha cometido un solo delito, que fue juzgado injustamente. He estado detenido en MDC Brooklyn, Nueva York, por un periodo de 58 meses, casi 5 años, en condiciones infrahumanas.
He presenciado homicidios, apuñalamientos y amenazas sistemáticas a mi integridad. Fui segregado casi un año a las celdas de castigo sin haber violado alguna norma o falta al reglamento y sin tener un registro de mal comportamiento. Con estas circunstancias, sin ninguna prueba en mi contra, con información falsa aportada por el Gobierno de México y los testigos criminales, y con la absoluta omisión de los fiscales en no corroborar la existencia y veracidad de un solo dato o información aportada por ellos, aun con la evidencia presentada por la defensa que acredita que es falsa, se llevará a cabo la sentencia. La sentencia está sujeta a la revisión de un tribunal colegiado de la Corte de Estados Unidos, a través del uso del recurso jurídico de la apelación, instancia responsable de observar el estricto derecho y legalidad del juicio. Bueno, en esta misma carta de 4 cuartillas, Genaro García Luna afirma que el Poder Judicial en México y el Poder Judicial en Estados Unidos fueron los que determinaron que su patrimonio de más de 20 años es lícito. Insistió en que en las acusaciones en su contra se sostienen de dichos declaraciones de criminales a quienes relacionó de manera directa, organizaciones criminales que relacionó de manera directa con el presidente López Obrador. Es del conocimiento público y está en los registros oficiales de México y Estados Unidos, los contactos, videos, audios, fotografías, registro de comunicación y gestión entre el actual presidente de México, Andrés López Obrador, y sus operadores, con los líderes del narcotráfico y sus familias. En particular con los narcotraficantes que fueron utilizados como testigos en mi contra durante el juicio, quienes inclusive durante el juicio imputaron al presidente López Obrador y a sus operadores de estar vinculados con ellos y el narcotráfico. Estos hechos son corroborados con la reciente captura del narcotraficante Ismael Zambada Mayo Zambada, la carta emitida por él, donde señala los vínculos del actual gobierno con él y el narcotráfico, la posición del gobierno de México contra la captura del capo y el desmantelamiento del Poder Judicial de México, jueces, magistrados, ministros, corte, cuyos principales beneficiarios son los criminales. Hechos ratificados con la suspensión de relaciones oficiales entre México y Estados Unidos, decretada por el actual presidente de México, debido a la postura de Estados Unidos ante estos hechos. Y termina su carta con una posdata en la que dice que todos los respaldos y evidencia de la información referida en su carta consta en los registros oficiales de la Corte de Brooklyn en Nueva York. Registros que, a decir de García Luna, son públicos. El juez que llevó su caso fijó para el 9 de octubre la fecha, el encuentro con su destino. Ahí se conocerá la sentencia contra García Luna. Y hace unos minutos, al salir de su casa de transición, Claudia Sheinbaum habló sobre las acusaciones de García Luna y dijo esto. Eso es falso, es un tema político. El presidente nunca ha estado involucrado en nada que tenga que ver con relación con algún delincuente. Entonces es absolutamente falso, es un tema político. Ya se va el presidente García Luna. Quiere, supongo, mancharlo, pero no va a poder. Bueno, gracias, Claudia. David. El financiamiento del próximo gobierno deberá ser sostenible. Claudia Sheinbaum tendrá que hacerlo y ahorita te voy a explicar cómo lo hará. Quizá uno de los cambios más importantes y evidentes que se darán entre el gobierno que está acabando y el de Claudia Sheinbaum es cómo se relaciona con el sector energético. ¿Qué tal, Ciro? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Mientras que el gobierno que sale decía que todo era Pemex y CFE y que había que mantenerse ahí, sí, el gobierno de Claudia Sheinbaum está pensando en hacerlo totalmente diferente. Está pensando hoy, como decía la Secretaría de Hacienda, en las energías limpias, las energías alternativas, que va a crecer mucho el financiamiento en la energía eólica, hídrica y todas estas nuevas tecnologías, porque solo así se puede crecer. Yo destacaría 2 puntos aquí. Primero, que se va a quitar esa obsesión, esa dependencia, esa manera de que todo debe ser Pemex y Comisión Federal de Electricidad. Pero eso es un buen deseo tuyo. No es un buen deseo. Cuando oyes a la Secretaría de Hacienda decir, vamos a crecer en la colocación de instrumentos de este tipo.
No es un buen deseo cuando nombra a Luz Helena González como secretaria de Energía, que esa es su experiencia. No es un buen deseo, es una necesidad. Es una gran necesidad del próximo gobierno de dejar de seguir jugando a los 70s, a los 80s y entrar a lo que es la energía moderna. Claudia Sheinbaum ha dicho que se va a mantener el control estatal en Pemex, se va a mantener el control estatal en la Comisión Federal de Electricidad, pero que es necesario entrar a lo que está pasando en el mundo, dejar de negar esa realidad como se hizo durante este sexenio. ¿No? Bueno. Lo veremos. Bueno, sí, veremos. Todo lo veremos. Pues sí, todo lo veremos. Pero está bien, mejor. Debe ser un hombre de fe como yo. Vamos a ver los hechos. Remátala, David. Antonio Martínez, el jefe del Servicio de Administración Tributaria, dice que aumentaron 190% la capacidad, la eficiencia recaudatoria del gobierno. Y hacemos una pausa. Muy difícil de rebatir lo que dijo hoy Claudia Sheinbaum sobre la violencia en Sinaloa, pero la pregunta, 2 semanas de que tome la presidencia, es sí, pero ¿cuál es la salida? Volvemos con eso. Es difícil cuestionar la lógica de la presidenta Sheinbaum cuando afirma, como lo hizo hoy, que en estas condiciones entrar abriendo fuego en Sinaloa solo agravaría la situación. Se entiende, es lógico. Pero ¿cuál es entonces la salida? No la salida en 1 o 2 generaciones. ¿Cuál es la salida luego de 10 días de violencia como ha vivido Sinaloa? Veremos algo distinto dentro de 2 semanas, cuando ella tome posesión de la presidencia de la República, algo diseñado por el equipo de Omar García Harfuch, quien nunca se ha hecho de la vista gorda cuando los ciudadanos sufren la inclemencia de los grupos criminales. ¿Cuál es la salida? Se quedan con ¿Qué importa? Gracias, buenas noches, ánimo.